En nuestra sección Investigación presentamos al periodista Marcelo Thyssen. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Bueno, hoy arrancamos en Punto Salud lo que para nosotros va a ser el mes de la adolescencia. Esta etapa tan importante en la vida de todo ser humano que necesariamente ha de ser superada, pero que además nos ofrece muchos enigmas y para los propios adolescentes termina siendo una etapa muy difícil, misteriosa por momentos y sufrida en la generalidad de los casos. Nosotros vamos a hacer un ciclo de programas en los que vamos a hablar de adolescencia desde todas las perspectivas posibles. En el programa de hoy, por supuesto, vamos a arrancar por el principio. Vamos a ver qué es ser adolescente, vamos a conocer el servicio de adolescencia que existe y funciona muy bien en el Hospital Julio C. Perrando y vamos a sondear más o menos cuáles pueden ser los conflictos que atraviesan los jóvenes adolescentes de hoy en nuestra ciudad. Todo esto en el programa de hoy de Punto Salud. Comenzamos a partir de este primer bloque. Si hay una etapa en la vida indefinible por definición, esa es la adolescencia. Ese momento en que no se es niño pero tampoco adulto y en el que muchas preguntas no tienen respuesta y, por otro lado, las respuestas de los adultos se anticipan a las necesarias preguntas de los adolescentes. Uno de los problemas que surge es que el concepto de adolescencia es un concepto nuevo, es un concepto que se lo conecta siempre con la modernización, con la industrialización y con la urbanización. En algunas culturas y en algunos sectores de la población se lo define a la adolescencia como la etapa de la juventud, ni siquiera se lo tiene definido como una etapa totalmente diferente y como una etapa especial. Se podría tomar desde muchas puntas la palabra adolescencia. Lo que sí que podríamos decir es que es una etapa que necesita ser atravesada y absolutamente necesaria. Es como decir que una mujer está embarazada y que no va a pasar por un proceso de parto para tener un bebé, es imposible, hay que atravesarlo. Entonces, una etapa necesaria de ser atravesada para poder evolucionar. ¿De dónde se evoluciona? De la niñez, de la infancia, a determinar ser adulto. Se presentan así como situaciones muy novedosas, desde lo físico hasta lo social, es decir, porque de algún modo es salir en la pubertad, salir hacia un mundo mucho más diverso que el familiar, ¿no? Que es lo social, el ámbito de lo social. Por ahí implica tener que producir conductas nuevas que para la familia pueden ser de extrañeza, digamos, y en otras épocas toda conducta extraña al grupo familiar era rápidamente catalogada de patológica, es decir, ¿qué es esto que hace mi hijo, digamos, ¿no? Si bien no puede establecerse con precisión la edad de comienzo de la adolescencia, hay criterios que ayudan a determinarla. Va a ser muy variable la edad en que comience la adolescencia y termine, según las épocas que nos atraviesan, la historia, la cultura en la que estamos viviendo y el medio al cual pertenezca el adolescente. Pero en líneas generales se podría decir que se ha adelantado mucho las épocas, se ha adelantado mucho la edad. Se habla de que aproximadamente a los 16 años de vida un sujeto humano ya tiene las condiciones para tener un criterio de realidad. Esto tiene que ver con saber qué debe hacer, qué no debe hacer, qué es justo, qué es injusto, más o menos como saber qué está bien y qué está mal. Por supuesto que eso está expuesto a una cantidad de subjetividades, pero ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? A un niño no lo podríamos dejar en una avenida solo, porque no va a saber que los autos vienen de un lado o de otro, o que no va a tener criterios de autonomía psíquica, de poder preservar su vida y no poner en riesgo la de los demás también. Entonces, la diferencia abismal con un adulto que se supone que tuvo que haber atravesado ciertas etapas para que pueda saber cuáles son los límites
entre lo que puede hacer y lo que no puede hacer en función de su propia vida y de respetar al otro. Desde todos los sectores se dice que el adolescente vive en conflicto y en muchos casos se lo convierte en victimario de su propia realidad. Pero, ¿es tanto así? El conflicto humano es parte del sujeto humano, parte de la vida humana. El tema es que, diría, el adolescente está vulnerable a la conflictiva. Un poco, en todas las épocas habrá sido así. Lo que pasa es que esta vez, en estas épocas, también los adultos estamos vulnerables a los conflictos porque estamos con una sociedad que está desordenada en varios aspectos. Creo que les toca de algún modo afrontar también un tiempo de rupturas muy fuertes con lo que de algún modo estaba más o menos estabilizado como normal, ¿eh?, en la sociedad. Rupturas en cuanto a lo laboral, es decir, un mundo muchísimo más dinámico, más acelerado, si se quiere. Es decir, antes de algún modo un hijo podía recibir los saberes paternos y saber que eso por mucho tiempo era un recurso con el que contaba. Y hoy en día los saberes están mucho más en movimiento, las oportunidades laborales también. Esto le toca vivir a nuestros adolescentes. Del mismo modo que las cuestiones de pareja. También antes había un modelo de algún modo, que era el destino era el matrimonio, la familia, la paternidad. También en este aspecto les ha tocado vivir épocas de rupturas que tienen que ver ya con la posibilidad de que sus padres se hayan divorciado, por ejemplo, tiempos atrás, y que tengan parejas cada uno de sus padres, por ejemplo. Entonces también en el orden de la pareja, los tiempos que corren al adolescente le ofrecen, no sé si decirlo novedades, pero enigmas, por decirlo así. Vamos a una pausa muy cortita y cuando volvamos en el siguiente bloque vamos a conocer los mecanismos del adolescente, algunos de los conflictos que atraviesa en términos generales y además el trabajo del Servicio de Adolescencia del Hospital Perrando y su equipo interdisciplinario.